Hola a todos, aquí su amigo Gabriel, una vez más en De Todo Un Poco con Mauricio. ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Bien, 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 gracias a Dios. Mauricio, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Oh, está bueno eso, ¿eh? ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Por qué? ¿Por qué elegí hablar del miedo? Es porque creo que no existe nadie que no lo tenga y cómo eso te afecta. Entonces, por eso que te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? O sea, Uf, fuera todo diferente para ti ahorita o hubiera cambiado sí, tu vida, no sé. sí, sí, porque, ¿cómo te digo? Yo he hecho cosas en mi vida, tuve miedo, todavía las hice, me fue bien, y ha pasado otras cosas en mi vida que tuve miedo, no hice nada por el miedo y, y mi vida por bien o mal, perdón, por bien o mal, ¿verdad? No sé, me ha ido diferente. Entonces, qué es lo que yo haría? Bueno, te voy a decir la verdad. Esto, esto, o este canal, o como tú lo llames, como lo podemos llamar, am, yo creo que lo hubiera, especialmente si desde que te conocí, se hubiese empezado o yo estuviera en YouTube, hace años. Y no lo hice por miedo. Es como Eso yo, es una cosa. en mi caso también es, yo creo que fue uno, los que te dije que si no, no contaba con alguien con quien salir, era porque quería perder el miedo, ¿no? Quizás ahora ya sí, si hago quizás un video yo solo, capaz ya me siento cómodo en hacerlo, pero creo que ese miedo es como una, ¿qué será? Una emoción básica o que es un mecanismo de supervivencia. O sea, Sí. pero Eh, a lo que yo voy es nosotros nos creamos ese miedo, o sea, que es como que muchos dirán, Dios no creó así o que sea, pero es el mismo cuerpo que uno dice, chuta, no es, esa es nuestra protección. El miedo es lo que nos protege. sí, en inglés le dicen flight or fight, ¿verdad? Y eso es lo que el miedo nos protege, nos protege de eso. Yo no creo que nacemos con el miedo. Y yo digo esto porque lo podemos ver en nuestros hijos cuando van creciendo, ¿verdad? Que aprenden a gatear y ellos van por donde sea. Ellos no piensan, ¿verdad? Hay una escalera ahí, no debería. Ellos, ¿verdad? Cuando empiezan a caminar, no, ellos siempre van sin miedo. Sí, La curiosidad es lo que los lleva a ellos a aprender, ¿no? Por sí. eso, ¿verdad? El chiste de cuando un niño empieza a hablar, está preguntando de todo, ¿verdad? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno como padre, ay, ya cállate, ¿verdad? Sí, sí. Pero por la curiosidad, ¿verdad? No tiene miedo que me van a gritar, ¿no? O me debería de callar, que callado porque mi papá está viendo televisión o mi mamá está viendo la novela. No, la curiosidad los motiva, ¿verdad? A, a preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que no, yo no Que soy psicólogo, yo no que, o soy sea, doctor, pero por igual eso no los creo miedos, que nacemos con el miedo. los miedos comunes son el miedo al fracaso, a la Como soledad, adultos, sí, al sí, rechazo. Y eso sí, más es cuando vas a conocer a alguna chica o chico. Incluso te hablar correcto, en público. Son ejemplos, ¿no? Porque hay varias cantidades de miedos que hay, ¿no? sí. Eh, pero eh, ¿qué sería para ti un miedo real?
y un miedo imaginario. O sea, el miedo real, te doy el ejemplo, para que tú me digas cuál sería, que me des tu opinión sobre esos dos miedos. Por ejemplo, el miedo real sería que un perro te esté siguiendo. Eso es un miedo real, porque te está siguiendo, o estás en un edificio que comienza a temblar y tienes miedo. O sea, esos son los miedos reales. Pero también está el miedo, el imaginario, que estás pensándolo. Uy, voy a salir a la frente al escenario y voy a fracasar. Se van a reír de mí. O estás pensando en un proyecto y tú sabes, y lo primero que se te viene, chuta, pero yo creo que seguro me va a salir mal. Que la gente lo toma con negativismo, pero realmente es un miedo al fracaso. Entonces, ¿tú crees que el miedo, o sea, el miedo real es útil? Está hablando del miedo real. ¿Tú crees que el miedo Sí, real es útil? sí, sí. Si la pregunta es útil, yo pienso que sí. Por Porque es que ejemplo, es el que activa tu instinto de supervivencia, o sea, oír, por protegerte, eso, buscar ayuda. sí. Y un miedo real sería, por ejemplo, estamos caminando en la calle y hoy es una balacera. El Claro, miedo, el miedo sería que me maten, ¿no? De morir, que claro. una, que una bala, ¿verdad? Me pegue. Entonces ahí es donde el miedo, el instinto es correr al lado opuesto, ¿verdad? eh, Entonces ese es un ah, miedo real, pero los es miedos reales, es una alarma necesaria, entonces. sí. Y por eso también hay que darle bastante respeto, digamos, a los policías, ¿verdad? Porque ellos son entrenados, escuchan una bala y es a correr hacia, ¿verdad? El peligro, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Y el miedo imaginario lo ves como útil. pe- pero para terminar del miedo real, el miedo real solo pasa cuando te está pasando. Si Sí. no, no hay miedo, ¿verdad? Porque también el miedo, ahora vamos a lo imaginario, pero el miedo en sí, si no te está pasando, entonces todo es imaginario, todo. Eso es lo que es el miedo, no saber o tener temor en lo que uno no sabe o se está imaginando que le pueda pasar. Entonces Entonces, eso no si sirve. dices tú que el miedo real es cuando pasa, ok. Entonces el miedo imaginario, eh, sabemos entonces que no es útil, porque te No, estás imaginando cosas, pero ¿qué lo causa? O sea, son experiencias pasadas, traumas, ansiedad, inseguridades. I don't know, o sea, tú piensas de que, digamos, en el caso de, de tus hijos, tú siendo una persona miedosa, porque pongámoslo miedosa, porque eso incluye que eres inseguro y todas las cosas. Usted eres una persona miedosa. ¿Tú crees que eso es una enseñanza que tus hijos se dan cuenta por sí mismos y cuando sí, crecen lo, sí, lo vuelven a imitar también? sí, porque, y no solamente por acciones que uno haga como padre o madre, sino por lo que uno les inculca con sus palabras. Entonces, por ejemplo, si, no sé, mi hijo un día viene y me dice, estoy pensando en abrir mi propia empresa, y mi reacción es, uff, pero ¿para qué? ¿No es mejor que trabajes para una empresa más grande y le hago una excusa, una lista de excusas que son 15 páginas? Sí. Entonces, ahora mi hijo, ¿verdad? Va a crecer con esa mentalidad de uno nunca debe de arriesgar nada. Y ahora, ¿verdad? Va a crecer eventualmente, ¿verdad? Ese es un miedo que va a tener. No, porque ¿qué pasa si fracaso? ¿Me entiendes? Entonces, no Sí. solamente son las acciones que uno hace como padres, sino que yo creo que también las palabras que uno usa. Pero pongamos un hecho real, porque aquí creo que la gente que nos está escuchando quieren ver cosas reales. O sea, dame tu experiencia personal. O sea, comparte alguna historia donde sentiste un miedo del pota. Y cómo lo enfrentaste, qué aprendiste. Entonces,
de acuerdo a eso, me imagino que la gente también va a ver tu experiencia y capaz se va a sentir en la misma posición donde van a tomar tu consejo, ¿no? De cómo lo superaste. Mm, Ah, ¿quieres saber? Yo te... Una uy, experiencia personal que se pueda contar, ahora es sí, no, no, opcional, ¿no? O sea, no. Yo si sé, no yo sé, tienes, si no no, no lo quieres hacer, yo te puedo estoy pensando en cuál estoy dispuesto a contarte, porque yo sé gente que escucha esto. Pero bueno, ok, te voy a dar dos opciones. ¿Quieres un ejemplo personal cuando se trata de relaciones o quieres un ejemplo personal cuando se trata no de sé. trabajo? Mira, si De estuviéramos en trabajo. vivo, le preguntaría a la audiencia cuál quieren, pero vamos a ponerle, vamos a, esa, ¿es un cuento largo? No, ninguno de los dos son Ok, cuentos entonces cuentan largos. los dos, pues, para que así Ah, no. tengan nuestros suscriptores o las Ay, personas que nos bueno. escuchan tengan su propia experiencia, porque puede que tu historia le caiga a cierta gente que nos esté escuchando Ok, ahorita. Entonces, ok, ok. no tengas miedo, Mauricio, no tengas miedo. Ok, bueno, ok. Voy a empezar con cuando se trata de relaciones. Bueno, voy a decir la verdad, así es que hay cierta gente que A va a calzón escuchar esto quitado, que me brother. perdone. Entonces, pero la verdad es la verdad y la voy a contar. Yo me casé en el 2006 y yo en el 2004 o 2005 yo ya sabía que no me podía casar. No debería de casarme. No dije nada por el miedo. ¿El miedo a qué? Nosotros ya habíamos mandado las invitaciones, uf, a todos, familia en los Estados Unidos, en El Salvador, en Australia, obviamente aquí en Canadá, las invitaciones ya estaban. Y no solamente ya estaban, pero ya nos habían notificado que iban a llegar, ¿verdad? Entonces, ese miedo de qué van a decir, ¿verdad? ¿Qué va a decir mi familia? Dios mío, que yo ya no me quiero casar con una persona porque yo vi ciertas cosas que yo sabía que esto no iba a funcionar. No lo hice. Me quedé con la boca callada y yo solo le hice, ay Diosito, ojalá que esto funcione. Y obviamente, Eh, obviamente ya para el 2012 ya estaba separado y ya yendo para el divorcio. Am, entonces espera. Entonces, pasó por miedo. antes de casarte, tú ya sabías que tú ya no Sí, querías casarte. sí, sí, Ok, ya. sí, sí. Y yo, es que sí, Entonces ahí es le que ya tenías había, miedo al cambio, a lo que podía no, pasar en esa situación si tú decías ya no me quiero casar. no era el cambio a qué iba a decir mi familia, qué Por iba a eso. decir la gente. Entonces será el miedo al qué dirán. El miedo al que dirán, sí. Ok. Sí, ese fue mi miedo y por eso no me quedé con la boca callada. Ahora, para que la gente que puede estar en esa posición, eh, ¿qué sacaste de esto? O sea, cómo lo enfrentaste, porque tuviste que estar, te casaste, Sí, tuviste que, cómo enfrentaste esa situación, porque tú en tu cabeza, por el miedo, no hiciste esas cosas, pero en tu cabeza que estabas infeliz. mira, no era porque yo estaba infeliz necesariamente. No me quise casar porque yo vi ciertas cosas que yo sabía en mi mente que a la larga esto iba a causar problemas de cómo pensaba esta persona, y cómo pensaba, por ejemplo, acerca de cómo si un día íbamos a tener hijos, que lo tuvimos, pero la manera de esta persona, de ella, de cómo ser una madre, ¿verdad? Yo sabía que no era lo mismo como yo pensé, como yo estaba pensando. Y yo sé
que veníamos de dos culturas totalmente diferentes, pero cuando primero, tú sabes, cuando uno primero se conoce, y esto pasa hombres y mujeres igual, cuando uno primero se conoce, uno por llevarla bien o si, o si por quererse meterse en los calzones, uno miente, ¿verdad? Y las mujeres Sí, hacen lo mismo, ¿verdad? O ocultan ciertas cosas, mejor dicho, vamos a ponerlo sí, así, oculta ciertas cosas, porque uno quiere ser querido por esa persona, ¿verdad? sí. Entonces, pero en el transcurso del noviazgo, obviamente sale la verdad, ¿verdad? Uno empieza a notar ciertas cosas. Bueno, pero esta persona me dijo que no era así, pero está demostrando que sí, ¿verdad? Ah, entonces yo en el noviazgo yo empecé a notar esas cosas, pero yo, porque a esta persona la conocí joven, tenía 18 años, cuando primero la conocí, yo al principio pensé, inmadurez, ¿no? Todo mundo vamos a madurar. Jovencito todavía, loco, Sí. 18 años. Yo a ella la conocí a los 18 años, yo no tenía 18, pero uno piensa, ¿verdad? Es joven, va a cambiar, pero no, no, no. Entonces, Ok, le pro- sí, Mauricio, pero escucha, ya, porque no queremos mucha información personal que pueda ser mal usada contra ti, pero ¿cómo lo enfrentaste? O sea, ¿cómo bueno, enfrentaste esa ok, situación? Porque ya, ese miedo, no quiero sonar feo, pero estoy hablando de una manera como lo hablamos así como pana, o sea, te hizo meter la pata, sí, entonces te sí, casaste. me casé, Entonces, pero ¿cómo enfrentaste ese tiempo? ¿Por cuántos años fueron? que estuvimos casados, Sí. casi 6 años. Entonces lo enfrentaste de una manera como que, o sea, viste, le quisiste sacar el lado positivo a la relación, entonces. Yo, sí, porque yo lo que pensé, bueno, me casé. Y cuando uno se casa, dicen, es hasta la muerte. Entonces, como yo no hablé, yo así pensé, ¿verdad? En ese tiempo, como yo no hablé, no abrí la boca, me metí en este pedo, ahora te lo aguantas. Así pensé yo, ahora te aguantas todo. Pero Oye, eso, pero hasta el último, Mauricio, o sea, ya está ya en el momento que el padre te dice, hay alguien, o sea, nunca pensaste, ¿sabes? ¿Te has visto que el padre dice a el que tenga alguna objeción, que sí, hable sí, ahora o calle? O sea, no deseaste que en ese momento diga alguien, para esa pendejada. O llegó un momento en que tú dijiste, no, ya estoy aquí, ya no puedo hacer nada. No te quiero comprometer con las no, preguntas, porque si no, si no, no, quieres no, no las está bien, está contestas. bien. Yo estaba en la iglesia y yo tengo un amigo que conozco desde que tenemos 10 años. Se te va la voz, se te va la voz. Yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Y yo tengo un amigo que estaba ahí desde que los conocemos desde que yo tenía 10 años, los dos de la misma edad desde los 10 años. Entonces Sí. yo estaba sentado y estaba esperando que llegaran todos y de ahí yo me iba a poner enfrente del altar durante ese momento, ¿verdad? Y él me dice, ahorita es el momento, si ya no quieres, Pero es ahorita. en No, no, broma bueno, o él ya mira, sabía. yo nunca le dije nada, pero no sé si vio mi cara, yo no sé si me vio, la verdad no sé y le tendríamos que preguntar, pero nunca se me va a olvidar. Me dijo, ahorita es el momento, antes que te vayas a parar enfrente del altar y esperes que ella camine, ¿verdad? Ahorita, tienes que hablar ahorita si no puedes, no quieres, ¿verdad? Y yo, yo lo miré, respiré hondo y le dije, no. Yo estoy feliz. A mí, Y mira, todo. yo no quiero decir que esta persona no la amé, nada. No, yo siempre amé a esta persona, pero yo sabía en mi cerebro que hay ciertas cosas que yo, mi persona como soy, yo no iba a poder tolerar eso. Y por eso, Es que mm, quizás tú la amabas, pero quizás como una amiga. no, Ya no, llegó un no, 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 momento, no, o como conocido, algo no. así, no sé.
No, mira, yo la amaba Pero eso es lo que voy, o sea, si tú, porque pero, si tú dices que la amabas, ¿por qué tenías porque mira, yo te puedo decir, ese yo no miedo puedo, de terminar esa relación si tú la mente la amabas? sí, pero yo puedo hacer una cosa que hasta mis hijos me dicen que ellos no me entienden. Yo puedo diferenciar lo que yo siento por alguien y mi cerebro diciéndome, aunque, aunque tú quieras esa persona, la tienes que dejar ir porque no te sirve. No, Yo, pues tampoco, yo no pongamos tan feo, no te sirve, suena no, como que no, ni que fuera a ser tu esclava, sí, ¿no? ok, tienes razón, ok, palabras O equivocadas, sea, pero no ibas a ser feliz al 100% bueno, con ella, nada más. sí, entonces mi cerebro y mi corazón no, para mí son dos cosas distintas y yo puedo hacer eso, ¿verdad? Y mis hijos no entienden cómo, ellos me dicen que soy loco, soy frío, porque cómo es que puedo, ¿verdad? Si uno de verdad ama a una persona, ¿verdad? Para ellos, para uno eso es todo y la persona no puede ser nada malo. Mauricio, Y yo pero les fueron digo, 100 años, a mí 100 años va a ser, uy, 6 años, sí, fueron 6 años. ¿Cómo6 años. enfrentaste eso? Porque yo imagino que todo ese transcurso de los años que pasaron, entonces haber también tenido en la cabeza o ya se te fue lo de decir, chuta, Ah, ¿cómo le no, digo que no, no quiero estar con ella? O cómo le digo, o eso lo viviste siempre durante los 6 años. eso lo viví. Eso lo viví. Ok, pero Si no, nunca tuviste los huevos para decirle. ¿Qué? ¿Pero por qué? no, Porque ahora ya, o sea, todavía sentías lo que, o sea, el miedo a lo que diga la sociedad, o sí, ya tenías otro miedo a que no le querías hacer un daño. no, era, si soy sincero, era más el miedo al que dirán, ¿verdad? Ok, Al que ahora, dirán. ¿ella es la madre de tus hijos? Sí, Ok, entonces, por dos. lo menos salió dos cosas maravillosas. O sea, tuviste tus dos hijos, todas Sí, las cosas. Pero lo que es difícil entender es eso, ¿no? ¿Cómo hiciste todo eso sabiendo que ahora, eso ya es algo personal. Lastimosamente le dejaremos un momento para otro tema eso. Pero ¿qué aprendiste de todo esto? mira, no, Con ese, lo que aprendí fue que no importa, no importa si una decisión tuya, ¿verdad? No le vaya a gustar a otra persona, que por lo menos no, te van a respetar por ser honesto y sincero. Te van a odiar porque, ¿verdad? Si estamos hablando de relaciones, te van a odiar porque no, no tienes el mismo sentimiento que quizás ellos tienen para ti. Te van a odiar porque van a llorar o la heriste, ¿verdad? Te van a odiar, pero, pero, por lo menos te van a respetar. Porque, puta, por lo menos no me mintió. Me dijo la verdad así y qué es lo que más uno quiere, ¿verdad? Am, yo no le fui infiel, nada de eso, porque yo no, nosotros, ¿verdad? Ya hablamos sobre eso en otro capítulo que lo pueden ver. Hablamos de la infidelidad. Entonces yo no hice nada de eso, entonces, básicamente, habría que pero invitar a nuestros amigos a que Mauricio, porque siento que como que te estás atorando con este tema. Así que te estoy tratando de salvar, Mauricio. es Este, que pero no, sí, sí. Es que ese es la verdad que siempre la gente que está con la pareja, casado o como novio, o no solamente eso, incluso hasta en los trabajos, el primer miedo que yo siento que sale es, ¿qué dirán? El qué dirán. sí, Y eso te lleva a veces a cometer cosas de que, mira, en tu caso, ahora, voy a entrarme un poquitito más a tu caso, el primero sí, que sí, sí. contaste. Fueron 6 años que por ese miedo tú dices que los viví, fue una pérdida de tiempo, o sea, fue un momento que tú dijiste, no soy feliz al 100%, o sí llegó un momento, sí llegaste a un momento a decir,
Wow. Mira, Eh, había eh, momentos que yo sí era, wow, yo dije, me gané la loto, ¿verdad? yeah. Definitivamente había momentos, porque obviamente, yo repito, yo no estoy, yo nunca he dicho que nunca quise a esa persona. Yo sí la amé, la quise. Entonces, obviamente había momentos sumamente felices, ¿verdad? Pero siempre habían cosas que yo dije, yo sé que esto no es para mí porque piensan así, 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 y eso no es Pero para mí. igual tú sabías que iba a llegar ese momento igual, el de la separación. No, fíjate que no, 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 nunca, eso sí, nunca. Eso para mí fue, puta, es como si alguien Entonces, me hubiera dado, tú crees que, a ver, que nuestra audiencia reflexione por los medios que ellos tengan también, ¿no? Ahora, ¿tú crees que es fácil convivir con el miedo? O sea, porque a ti te pasó, tuviste ese miedo durante 6 años, sí, pero ¿se te hizo fácil vivir con ese miedo o sientes que no eras tú no, no era fácil y nadie sabe de esto. Yo no creo que ni ella sabe, hasta pero hoy? hasta, nah, yo no creo que vea esto. Am, pero dos veces me dio hasta taquicardia. ¿Eh? Am, y obviamente en ese momento yo no entendía qué estaba pasando, por qué me estaba sintiendo yo así, ¿verdad? Am, pero O sea, no ya te después, juzgo, ¿no? No te juzgo porque no estoy en tus zapatos, pero creo que es una cosa fácil decir, ay, ¿por qué no lo hiciste? Que puta, perder el claro que tiempo y que sí, todas las cosas, pero cuando ya estás en los zapatos de la persona es que uno dice, ay, por eso digo, a las personas que nos estén escuchando, si se van a casar, pero ya no sienten nada por esa persona o creen que eso no va a funcionar, ahí va el consejo de Mauricio. ¿Qué aprendiste, Mauricio? porque uno para su salud, que es lo primordial que tenemos, ¿verdad? Que viene antes de todo, nuestra salud. Salud en todo aspecto, espiritual, mental, física, para nuestra salud es mejor hablar, es mejor, puta, ponerse los huevos bien, tenerlos bien puestos y decir, esto no es para mí. Y eso no significa que uno no ame a esa persona, eso no, 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 sino que hay veces en nuestras vidas que nosotros podemos ver algo y decir, esto a mí no me conviene, no es para mí. Y hay que saber hablar, hay que saber ese miedo, hay que ponerlo al lado y le estoy diciendo que yo sé porque me pasó, pero esa es la lección, ¿verdad? Sí, Y yo creo que lo he hecho, ¿verdad? Por varias cosas que me han pasado en la vida después, yo aprendí, no al 100% porque puta, la sigo cagando en otras cosas acerca del miedo, pero, sí. pero aprendí bastante y yo creo que he mejorado, ¿no? Y siempre trato de seguir mejorando. Nadie es perfecto y nunca lo haremos, nadie, no somos Dios, pero aprendí, yo sí Es que aprendí. a veces, a ver, ¿cómo tú sabes si tu miedo te protege o te limita? Eso es bueno. Am, yo creo que al final es la felicidad que uno tiene. En inglés hay un dicho que dice, lo peor en la vida, lo peor es cuando uno piensa que hubiese pasado, sí. En inglés le dicen shoulda, coulda, woulda, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, cuando uno está en una situación, uno tiene que reflexionar y preguntarse, ¿me voy a arrepentir de esto después? Y si la palabra es no, entonces no te va a limitar en nada. Si la palabra es sí, no, yo creo que me voy a arrepentir por va, 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 va. Entonces, ese miedo te está limitando.
¿Me entiendes? Sí, Así pienso yo. pero yo digo, ¿qué tan fuerte es ese miedo, brother? Que todo, no hay nadie quien diga, no, yo no le tengo miedo a nadie. No, vea, brother. Eso sale ahí a veces, el quererse hacer el bravito y todo, pero hay muchas personas, yo no sé cuánto por ciento, pero hay muchas personas que dejan mucho por el miedo. No quieren Sí, hacer esto cuando quizás ese los hubiera hecho ganar buen dinero. Hay muchas personas que a veces no se quieren acercar donde una mujer porque ese miedo ya sería el miedo al rechazo. rechazo, A sí. veces no se quieren y no saben que pueden perder una persona. O sea, lo peor que puede pasar. O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Ahora, hay los miedos ya, como tú decías, ¿cómo se llama? El miedo real. O sea, si sabes que te vas a caer de una montaña y no te vas a poner en ese momento a decir, ¿qué pasa si me caigo? O sea, en eso no, en esos aspectos así, o sea, en el miedo que es real, como tú decías, si te seguía un perro a morderte, no te vas a poner, ¿y qué pasa si me paro? O sea, pienso yo que es al miedo real si no entra la cuestión esa que tú dijiste, es, ¿qué pasará, qué hubiera pasado si se hubiera hecho esto? Creo que eso aplica en el miedo, en el miedo imaginario que nos creamos nosotros en los ejemplos que te di. De conquistar a una persona, de si poner un negocio, de conseguir un trabajo, porque hay muchas personas que hasta ven un trabajo y dicen, chuta, no sé si aplicar porque no sé si voy a, no creo que me agarren. O sea, ya se ponen ese miedo se creen que no son capaces. Mira, acerca Entonces, del trabajo, te voy a decir algo. Donde yo, no en este trabajo que estamos haciendo, pero en otro trabajo que tengo, si vamos a hablar con pura sinceridad acá, yo no, yo no era cualificado para hacer el trabajo que hago ahora. Yo no era. Alguien me dijo, mira, hay un trabajo, ¿por qué no aplicas? El miedo me dijo, mira los requisitos, tú no estás cualificado. Pero aquí es las lecciones que yo he aprendido. Aquí es donde yo dije, bueno, lección aprendida sobre el miedo. Entonces, ¿sabes qué? Me vale. Apliqué. Tuve la entrevista. En menos de 30 segundos en esa entrevista, a mí me dijo el que, el que me contrató, me dice, el trabajo es tuyo. Y de ahí hablamos 45 minutos de puta pendejadas. Ahora, ya estando en la compañía, ellos tuve que tomar cursos, esto, lo otro, ¿verdad? Y constantemente lo tengo que seguir haciendo porque en la tecnología todo está cambiando, siempre. sí, Entonces, ahí aprendí, cualificado o no, denme un chance, porque yo sé de lo que estoy hablando cuando se trata de este trabajo, porque había hecho algo similar, pero no tenía las cualificaciones, ¿me entiendes? Entonces, pero yo dije, no, pero si yo entiendo de lo que estamos hablando aquí, yo creo que yo puedo. Entonces ahí fue donde, aunque el miedo me empezó, hey, pero ¿estás seguro? Tú no tienes, no puedes, esto, lo otro. A la verga, no, yo no, lo voy. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Me digan no y todavía estoy en el mismo lugar. No es que me atrasé, ¿me entiendes? claro. No, entonces ahí aprendí, ¿verdad? De cómo decirle al miedo, hoy no me vas a vencer, ¿verdad? Pero ese fue un miedo imaginario. Y claro, claro. Ok, ahora, eh, ¿tú qué piensas que pudo haber causado ese miedo? ¿Fueron una ansiedad, un trauma, alguna experiencia pasada que eso es lo que te motivó o sea, a Mis tener ese padres, miedo? mis padres, constantemente escuchando, mira, en la comunidad latina, perdón,
pero ¿cuántas veces uno escucha eso? ¿Y qué va a decir la gente? No hagas eso, no digas eso. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir la gente? Ahora Eso tú, se... pero ¿será solamente en la comunidad latina o será que esto No, no, viene no. desde de siglos pasados, que hemos venido en costumbres, porque, diciendo, uy, ¿qué va a decir la gente? O todas esas cosas así. Y ahora ya se está queriendo evadir eso. Porque sí se escucha en ciertos jóvenes que da mucho orgullo escuchar a jóvenes. Yo no, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me, o sea, ya se lo ve como un poquito más positivo, más todo. Pero entonces esto como que viene de antes, como tú dices, tus padres te escuchaban. Yo también escuchaba de mi familia también decir, ay, si se divorcia tal persona, ¿qué van a decir de esa persona? O, Por eso ay, te que digo. si quedas embarazada, ¿qué dirá el vecino, el doctor y todas esas cosas así? Entonces entonces fue un trauma entonces, un trauma de niño. Mira, repito, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero tratando de deducir, ¿verdad? Usando la logia y todo eso, sí. Eso para mí no es tan difícil de llegar a esa conclusión, que eso viene de, sí, Yo escuché de una cómo fui frase criado. hace tiempo que yo escuché una frase que se decía, el miedo real te salva la vida. El miedo imaginario, si no lo enfrentas, te la quita poco a poco. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. yo, ¿cómo uno puede hacer para que no cometamos el mismo error que Mira, siempre escuchamos de nuestros padres, para no sí, hacer crear es- esta misma trauma o estas mismas cosas a nuestros hijos, para que salgan siempre con miedo? Van a salir siempre, o sea, pienso que el miedo uno se los va enseñando y todas las cosas, porque tienes que enseñar a tener las cosas como son en la vida. Ahora, ¿tú crees que también el vendarlos, o sea, el vendarles los ojos sea también algo que pueda causar que ellos nazcan con miedo? claro que sí, porque el miedo es, ¿verdad? Es, para definir el miedo, ¿verdad? No se puede usar la misma palabra, yo sé. Entonces estoy tratando de, ¿verdad? Yo no soy diccionario, ¿verdad? Pero el miedo, lo que quiero decir, el miedo, lo único que es el miedo es no saber de lo desconocido. ¿Me entiendes? Entonces, si uno le venda los ojos a sus hijos, entonces obviamente la primera vez que ellos vean algo como es desconocido, ahí va a estar el miedo. La otra cosa es, yo tuve la dicha de vivir en lo que es Nueva York, Toronto, Canadá y Miami. Y digo la dicha porque en esas tres ciudades hay un merengue, una salsa de gente, literalmente de todos los países, de todos. Entonces, yo lo que trato de hacer, y como padre no soy perfecto y la he cagado bastante, pero lo que trato de hacer es, en toda mi vida, lo que yo vi de niño, de cómo otras culturas, otros padres, cómo ellos trataban a sus hijos, qué les dejaban hacer, qué no les dejaban hacer. Porque mira, en Canadá la mayoría de los blancos como que tienen más libertad Sí. comparado al latino, ¿verdad? Entonces, yo viendo todo esto, entonces cuando me toca a mí ser, no me gustó a mí. Y por eso yo sé que soy como soy. Ciertas cosas que yo sé que necesito trabajar en mí mismo. Sí. Entonces yo quiero, entonces como padre, uno dice, bueno, quiero hacer lo opuesto, porque eso no es para mí. Y no me gustó, no me gustó. Entonces yo voy a hacer lo opuesto. Pero me gustó, ¿tú sabes qué? Lo que la mamá jamaiquina le decía a este niño, o el papá hindú, o la mamá blanca, o esto. Entonces yo traté de hacer eso con mis hijos, ¿verdad?
Ahora, en el transcurso de viendo a sus hijos crecer, obviamente uno va a decir, uy, esto no se puede con este, ¿verdad? Porque todos los niños son diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que para no inculcarle el miedo a sus hijos, y repito, en mi opinión solamente, uno debería de analizarse a sí mismo, ¿no? Y acordarse de lo que vio en su juventud y qué fue lo que funcionó, no Porque funcionó. el miedo no lo vas el miedo no lo vas a No, eliminar. no, O sea, lo que no, básicamente es, jamás. tienes que aprender a vivir con él. O sea, para Sí, que y tú tengas el control, sí, y o para, sea, para que con ese miedo, o sea, ¿cómo sería controlarlo? O sea, controlar que sea un miedo solamente para algo real y exacto, no para exacto, que te lleve al fracaso. exacto, Porque mayormente el exacto. miedo, ese lado de ese miedo es para que te haga fracasar en las cosas que haces. El Como miedo tú dices, imaginario, sí, entonces I don't know. O sea, es bonito decirlo, ¿no? Pero también es difícil hasta que tú mismo no haces algo. O sea, yo lo que voy, que yo he escuchado que mucha gente hasta pide ayuda psicológica cuando tienen miedos por ejemplo, el miedo a la soledad, que yo pienso que sí, eso oh, eso es algo también, imaginario, que no saben, pero no, o existe, sea, muchas personas, más que todo para las personas que pierden a sus parejas porque han fallecido y cosas así, ¿no? sí. O Mira, el miedo tú que sabes te lo que, rechacen, tú sabes lo que yo hice. pero, Te, ¿ah? te voy a contar algo que yo hice. Pero Casi antes que hice, me casi cuentes, hice. antes que me cuenten, por favor, si les está gustando este tema, no se olviden de dejarnos un me gusta y por favor suscríbanse en que es gratis. Eso nos motiva siempre a seguir hablando. ¿Qué Sí. vamos, qué me vas a Que- contar? que- casi, casi lo que yo hice, porque tú me acordaste cuando dijiste hay gente que pide ayuda. Yo en un momento, hace como, estamos en 2025, entonces 10 años, 8 años por ahí, hice una cita y todo con un, ¿cómo le dicen? Esos que te duermen y lo que te hipnotizan, un Sí, hipnoterapista, yo no sé cómo se dice, ¿verdad? sí, Pero que te hipnotizan. Yo hice una cita porque yo pensé, mira, esta es la única manera que se me va a quitar el miedo, ¿verdad? Porque, mira, yo, como les acabo de decir, 2012, un poquito después del 2012, bueno, es cuando me separé para ir al divorcio. Y 2015, 16, yo todavía tenía miedo, pero en otras cosas, ¿verdad? Y casi cometo el mismo error, casi cometo el mismo error, ¿verdad? Pero no. Pero la cosa es, entonces yo dije, ¿cómo hago? Porque si yo le digo esto a un amigo, me va a decir, ¿qué? Ándate a la verga, pero solo dile que no y ya, ya, pero ¿qué te pasa? ¿Verdad? Ponte los huevos y ya, ¿verdad? Porque sí. uno así piensa hasta que no le pase a uno, ¿no? Entonces, y yo hice la cita y todo y no fui. No fui, ¿por qué? Imagínate si la gente se entera que yo fui a ver otra vez por el mismo miedo de qué dirán. Mira, y tratando de sacarme el miedo del qué dirán y no voy porque el miedo del qué dirán. Sí. ¿Verdad? Oh, no, y el miedo Entonces, también te hace actuar hasta estúpido. sí, claro que sí, claro Incluso que sí. enfrente de una chica te hace actuar yo me acuerdo hace tiempo, man, que estaba interesado en una chica ahí de mi barrio, estaba allá en Ecuador, y la salió una música. Y mis amigos, dile que sí, dile que sí. Y, y yo voy, la palabra, allá se dicen, dedícale esa canción, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Y yo le iba a dedicar esa canción y después declarármele a la persona. Oye, brother, yo no sé, pero oye, yo ya yo sentía que por dentro sudaba, no, si yo era más por el rechazo, como se dice. Pero yo por apoyar a los panas, pero se me mezclaron las palabras y le dije, te declaro esta canción y te me voy a dedicar. O sea,
dije todo diferente. Y fui la payasada de todo el mundo ahí. ¡Guau! O sea, terminó todo en chiste, no me pude nunca declarar a esa persona, era una pendejada. Así mismo también, en cambio acá en Canadá, también ese mismo miedo, como yo no tenía nadie acá, también salí con una mexicana. Brother, era tanto el miedo que a veces uno quiere, a veces hasta, como te digo, el miedo al rechazo, tú quieres impresionar con todo, que sácale la silla para que se siente y que estas cuestiones, o sea, no eres tú mismo cuando tienes miedo. Sí, ¿Ok? sí, no es Entonces, cierto. ¿qué pasa? Entonces yo cuando nos traen dos botellas de cerveza y sale en me acuerdo que en ese tiempo estaba la canción esa de bachata esa y vuela, vuela por todo el mundo, no sé cómo es esa, pues, Oh, sí, pañuelo sí, 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 blanco, no sé, sí. hoja en blanco, creo que se llama esa Sí, pendeja, sí, de bueno, Monchi y Alexandra, sí. ya, paz y agarro y le digo, ¿qué? No, antes nosotros sacamos, decimos, ¿quieres bailar? Y extendemos la mano, ¿no? Yo, ¿quieres bailar? Extiendo la mano y golpeo la cerveza, y se le cae encima de todo el vestido de la mano. Oye, brother, no me da pena decirlo porque, o sea, lo bonito de esto es contar las verdades, ¿no? Se fue al ba- Sí. se fue al baño con la amiga, que tenía que secarse todas las vainas. Me quedé solito en la mesa. Pasaron las horas, nunca apareció, brother. Esa Oh. más se fue. Era la primera cita que habíamos acordado. O sea, solo para que te des cuenta que eso para la gente que está escuchando, como un miedo te puede hacer fracasar en muchas Pero tú crees cosas. que, pero en ese ejemplo que acabas de dar, no, ¿tú crees que es miedo o es más nerviosismo en ese momento? Pero es que el miedo te da todo eso, te entras con nervios, Bueno, eso no, sí, no, eso sí. no, el cerebro se te bloquea totalmente porque no creo que ni hasta el nombre me acordaba de cómo me llamaba. Y ya. Entonces la cuestión es que a veces el miedo te hace. Yo he tenido. Me acuerdo de este consejo de mi padre, que no sé si. Me imagino que como todos los consejos se escuchan de antes, pero el consejo que siempre nos decía él es. eh, Porque el miedo te lleva a ser indeciso. Sí, Entonces eso te lleva dicen que la indecisión es el camino más rápido al fracaso. sí. Entonces, pero todo tiene en esa palabra lo que es el miedo. Entonces, a veces por eso es que estás chuta, que no sé si, chuta, hago esto, o me compro este carro y qué tal si no tengo plata para pagarlo. Pero, brother, nunca vas a saber si eres capaz de hacer eso si no lo intentas. Por eso dicen que tienes que aprender a vivir con ese miedo. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, Mauricio, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando sobre esto, sobre hacer este podcast? Nos decidimos, porque teníamos el apoyo de cada uno para como nos conocemos y todo, pero dijimos, hagamos primero y vamos a ver. Y así vamos, y nos hemos ido Sí. eh, abriendo de a poquito la comunicación con la gente y todas las cosas así. Entonces, a eso es lo que yo voy. O sea, si tú tienes miedo de alguna cosa, inténtalo aunque sea un ratito y vas a ver que puedes llegar a muchas cosas, abrir un negocio, tener un trabajo. O Hay, sea, hay un dicho, hay un dicho que dice, el fracaso no existe. Ojo, escuchen, el fracaso no existe. Solo existe o una lección o el éxito, que son las únicas dos cosas que salen de una decisión. El fracaso no existe, solamente el éxito o una lección. Y si es lección, aprender de ella e intentar otra vez. oye, la ¿Verdad? gente que ha Obviamente es salido, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? no, Todo, pero no, pero es que lo que pasa es que cuando tenemos miedo nos vienen las mejores excusas. Yo creo que teniendo miedo eres el mejor, el hombre excusas te van a decir cuando tienes miedo. Pero siendo honestos, sí, el miedo te lleva eres indeciso, metes excusas.
eh, te pones nervioso, no piensas. Pero, brother, si siempre fuera así, entonces la gente que ha salido adelante, voy a dar nombres conocidos para que vean que es algo real, no quiero hablar del pasado, pero por ejemplo, Elon Musk. Me imagino que el man ha de haber tenido cualquier cantidad de miedo en qué me pueda pasar. Creo que incluso casi se va hasta la bancarrota. Pero él controló ese miedo. Y por eso es que se dice, nunca digas, no puedo, tengo miedo. Di, lo haré con miedo y todo. Para que y mira, él hizo el primer cohete, no, el propulsor, creo que son el que regresa y otra vez vuelve a la Tierra como si nada, ¿no? Son los propulsores. Hizo los Tesla. Entonces, yo lo que sí pienso es que si tienes algún miedo, pero ya es fuerte, o sea, ya no lo puedes controlar, sí aconsejamos que vayas a un psicólogo. Pero no te lleva nada el miedo. El miedo te va a hacer fracasar. Porque a mí sí me ha hecho fracasar en muchas cosas. Yo quizás ahorita hubiera sido hasta un ingeniero, digo yo, pero siempre está, no, qué chuta, qué tal si no puedo hacer esto, qué tal si no me dan las matemáticas y todas las vainas así. Entonces, ahorita tengo un negocio, pero al principio, antes de empezar el negocio, si no hubiera sido por el apoyo de mi cuñado, que él siempre me decía, puta, ¿qué es lo que peor que puedes perder? Solo vas a perder plata, no es que te van a matar, pero nunca vas a saber de lo que eres capaz. Entonces, por eso dicen que uno nunca sabe o sea, dicen, uno es lo que uno quiere ser. Pero el miedo es el que te bloquea, el miedo es el que te paraliza, el miedo es el que te hace ese tipo de cosas. Porque yo sí creo que por ese miedo, incluso hasta por ese miedo, ya te pasó a ti, como tú dices, te lleva te lleva a tomar decisiones que después te puedes quizás Arrepentir. arrepentir y quizás puede haber sido una pérdida de tiempo durante muchos años. Sí. Porque te doy un ejemplo, a veces hasta por el miedo de no saber si vas a conseguir un trabajo, eres infeliz en ese trabajo. Estás a veces hasta por años en ese trabajo, donde te maltratan y todo, porque estás con ese miedo de que, chuta, ¿y cómo hago para pagar la renta y mi familia? Chuta, no, déjeme, jefecito, le beso el trasero. Entonces, o estás con ese miedo de que a veces estás con la persona que no es la adecuada, o a veces eh, el miedo también te lleva a copiar cosas que no debes. Por ejemplo, también usar, no, que el vecino hace esto, entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué haces eso? Porque como el vecino ves que le está yendo bien, entonces ahí sí te metes. Pero si tú ves que al vecino le va mal, ahí no te metes. Entonces tú estás teniendo, es tanto el miedo que quieres que otros lo hagan por ti. Entonces, pero bueno, estaba, estaba interesante el tema, lo quisimos poner para ¿cómo se llama? Para mucha gente, porque yo pienso, si no me equivoco, yo creo que es el 100% del mundo creo que tiene miedo. Siempre van a tener esos miedos. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. para cerrar este episodio, Mauricio, y gracias por las confesiones que nos diste. Yo sé que muchos han de tener en esos casos. Voy a decir esta frase. El miedo no se vence huyendo, se vence caminando hacia él con pasos pequeños y constantes. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que él decida por ti. Esa es la frase para cerrar este capítulo de miedo. Yo sé que muchas personas han pensado que íbamos a hablar del miedo a otras cosas, pero no, es el miedo. Este sería un miedo que eh, ¿cómo se le llamaría a este miedo? Un miedo nomás, ¿no? Sí, no, Ah, pero bueno, sin miedo. si te gustó este tema, que fue corto, pero interesante, déjanos un comentario y también coméntanos sobre tus miedos.
también te podremos aconsejar. No somos psicólogos, pero en base, quizás lo que tú nos cuentes, quizás tenemos experiencia de eso y te podemos decir lo que nos funcionó a nosotros, ¿no? Pero si tu miedo es muy fuerte, de pana, ándate a un psicólogo, mano. Porque vas a fracasar en todo si no te saca, incluso para las mujeres, ¿no? Que no hay mujer ni hombre que no tenga miedo. Así es muy cierto. Así, bueno, Mauricio, entonces, gracias otra vez. Cualquier Gracias a cosita, ti. seguiremos, seguiremos, buscando más temas interesantes aquí en De Todo Un Poco. Así es. Te Te cuidas. cuidas igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.